Si os parece, digo que si os parece continuamos con la sesión de esta mañana. Mantenemos el tema, continuamos con el mismo tema, lo que cambiamos es la visión, como veíamos al principio. Nos pasa igual que nos pasaba en la primera mesa, que todos nos conocemos, que no nos hace falta, ¿verdad?, presentación, pero sí os diré un poco el orden. En primer lugar va a empezar Elsa Antón, como sabéis, la directora del Servicio Común de Tramitación en Torrelavega. Luego hablará el decano del Colegio de la Abogacía, Carlos Pérez, y luego hablará la decana del Colegio de Procuradores, Rosaura Díaz. Sin más, empezamos y, como hemos hecho antes también, al final de todas las intervenciones, bueno, pues hacemos un debate. Elsa, cuando quieras. Vale, pues buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, gracias por la asistencia de los presentes. Y yo voy a dar una charla muy de andar por casa, muy práctica, de cómo se ha instaurado el Servicio Común de Tramitación en Torrelavega, del que yo soy directora y al que me postulé, porque hay ciertos puestos de dirección que se han dado por reasignación forzosa o reordenación de efectivos, pero el mío fue voluntario. Yo presenté una memoria con mi candidatura. En Torrelavega, cuando se promulgó la ley, el Ministerio creó dos servicios: Servicio Común General y Servicio Común de Tramitación. El Servicio Común General, digamos que es como lo que existía en Santander, el Servicio Común de Notificaciones, Embargos, Decanato, y están los auxilios, no otro tipo de funcionarios. Bueno, a mí me pareció un reto ilusionante, porque el objetivo quizás era que yo, por diversas circunstancias, había pasado por muchos juzgados de Torrelavega, 4 de 7 que había, y entonces ves que en cada uno es como una especie a veces de feudo, de aquí se hacen así las cosas, el letrado en uno hacía unas cosas, en otros minutaba escritos, en otro no, en otro las demandas las aceptaban los funcionarios, todo muy dispar, y sobre todo que el trámite procesal era de lo más variopinto. Y bueno, eso me pareció un reto, el conseguir una homogeneidad, y luego también el hecho de que yo llevo en Torrelavega desde el 2002, primero como gestora y luego como letrada, con lo cual te da un conocimiento de la gente y de los magistrados, porque en el momento en que me presenté había mucha estabilidad en cuanto a los magistrados, cosa que ahora, como ha comentado antes Patricia, bueno, pues no. Lo primero que hay que tener en cuenta, creo, cuando se implanta el Servicio Común de Tramitación es el artículo 435 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice que la oficina judicial es el instrumento que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional. Y yo creo que partiendo de ahí todo puede ir un poquito más rodado, porque es una visión que nunca tienes que sacar de tu cabeza. Bueno, es necesario tener motivación para esto, porque resistencias encuentras todas. O sea, inmovilismo y resistencias hay mucho. Supone una labor de coordinación, de gestión de equipos, de toma de decisiones y sobre todo, que es muy importante, de supervisión. No es yo os hago unos manuales y me olvido. Las carencias de la reforma, pues es cierto lo que se ha repetido, una implantación muy rápida, con unos plazos muy escasos, no había normativa. Yo recuerdo que para hacer la memoria no tenía nada, no había nada, solo había una resolución del 5 de marzo de la Secretaría de Estado que decía las competencias del Servicio Común de Tramitación, las competencias del Servicio Común General, y no había más. Algún magistrado de Torrelavega, pues se lo agradezco, adscrito a que tenía la revista esta de la ley, me proporcionó algún artículo para poder leer y saber algo más. Y bueno, luego no hay una estructura homogénea dentro del Ministerio de Justicia, porque
En partidos judiciales de la fase 2, que es la nuestra, muy similares a Torrelavega, han hecho servicio común de ejecución y en otros no, con las mismas plazas. Debe ser en función del número de ejecuciones, del número de asuntos. Luego, bueno, hay una falta de medios personales, pero esto no es producto de la reforma. Hay una alta movilidad. El fin de la reforma es la optimización de recursos. Yo lo tomo no hacer más con menos personal, sino con el mismo personal hacer mejor las cosas. Me parece que de eso se trata. Y luego, bueno, sabemos que el personal hoy en día, no sé por qué, hay mucha movilidad, pero no está muy cualificado. Entonces, ese era otro gran reto de la reforma. Hay mucha interinidad y insisto en que la cualificación, no sé si es el sistema de oposición o qué, no brilla. En Torrelavega la estructura, como ha dicho Patricia, bueno, la dio el Ministerio en cuanto a los letrados y la Dirección General en cuanto a los dos servicios y la Secretaría de Gobierno en cuanto a los equipos o grupos. En Torrelavega no hay ni áreas ni grupos, ni áreas ni equipos, hay grupos de trabajo. A mí me dieron un grupo de tramitación, un grupo de ejecución civil y un grupo de penal. Sí que es cierto que hubo una junta el 10 de abril del 25 de jueces que insistieron mucho y quedó reflejado en sala de gobierno en que cada uno tuviera escrito un funcionario, por lo menos, a sus asuntos de instrucción. Se respetó por Secretaría de Gobierno. Yo tengo que respetar lo que dice Secretaría de Gobierno. Me parece que ha sido un acierto y una ventaja y se ha podido demostrar recientemente en dos causas de instrucción gordas que ha habido en Torrelavega. A la hora, una ha sido notoria porque ha salido en el periódico, a la hora de poder trabajar con los asuntos penales. Entonces, cada uno tiene su gestor penal. En la coordinación, a la hora de crear los integrantes de cada grupo, por ejemplo, tramitación civil, Secretaría de Gobierno, dijo monitorios, juicios verbales, ordinarios y restantes. Ahí sí que hice yo un pequeño subgrupo que lleva jurisdicción voluntaria de la persona y familia. Y a la hora de crear los grupos, yo tuve en cuenta el capital humano, lo que tenía, el conocimiento de la gente. A los que no conocía, hablé mucho con la presidenta del tribunal, porque a los que no conozco yo como trabajo, los conocen los jueces, te dicen más o menos dónde pueden ir mejor. Se respetó nadie que llevaba toda la vida en instrucción se le puso a hacer, tener en cuenta que es un juzgado mixto, que era un juzgado mixto, se le puso a hacer civil y bueno, se tuvo en cuenta al funcionario. Sí que hubo una especie como de temor, como de un miedo terrible a lo que se les avecinaba, pero también en el inicio, lo que ha comentado antes Joaquín, se crearon distintos grupos ofimáticos. Antes cada plaza tenía su grupo ofimático y ahí el juez metía sus resoluciones, el letrado los modelos que quería, el funcionario los parrafitos que utilizaba. Se han creado unos grupos ofimáticos de civil, de ejecución y de penal y unas direcciones de correo electrónico nuevas. Uno de los principales problemas que se plantearon al inicio fue violencia de género, que como ha comentado ella, se fue unipersonal, porque se quedó el juez de violencia solo. Es que ya ni siquiera había letrado de violencia. O sea, era el juez de violencia y los funcionarios de su antiguo juzgado, que aunque sé que le aprecian mucho, nadie quería hacer violencia. Porque eso pasa, que en cuanto a esto, y además fue una reivindicación que yo ya no soy del juzgado de violencia y yo ya no quiero llevar violencia. Solo que es de agradecer, se ofrecieron dos personas, un gestor y una tramitadora que trabajaban con él, que tienen una especie de simbiosis a la hora de trabajar y tienen que estar trabajando siempre juntos, con lo cual, bueno, pues se hizo un grupito con este gestor y otros 4 tramitadores. Pero claro, todo esto gratis, porque no hay RPT de violencia
y porque la otra alternativa era que la violencia la hiciera el juzgado de guardia, pero en el juzgado de guardia el servicio lo presta cada semana a un grupo distinto de funcionarios y a mí me parecía una aberración que el juez de violencia cada día trabajara con una persona en un asunto como violencia. Bueno, se hizo este grupo de un gestor, 4 tramitadores que llevan violencia de género, los tramitadores también llevan los delitos leves y las ejecutorias, cada semana está uno, digamos, de guardia de violencia, si se tienen que ayudar, se ayudan y se consiguió, y desde aquí quiero agradecer de corazón a la Dirección General que les pagaran una guardia, porque es una manera de motivarles también. El incentivo económico es, desgraciadamente, la mayor motivación, pero es así. Entonces, esta gente pues hace los asuntos de violencia de género hasta las 12 con el juez de violencia y los atestados de violencia que entran a partir de las 12 los hacen con el juez que está de guardia, que el juez de guardia solo puede resolver sobre la orden de protección y las medidas personales. Es un grupo que funciona muy bien, que sea ciencia cierta que todos los jueces cuando están de guardia tienen que trabajar con ellos, están muy contentos, que los profesionales también, lo que pasa que no son profesionales sobre todo del turno de oficio, pero de eso no se habla, de lo que funciona bien, la verdad no se habla, pero es un grupo que trabaja solo, pero que no necesita esa supervisión. Y el letrado, como tampoco había letrado de violencia, pues se decidió que el letrado que estaba de guardia, en funciones de guardia, hiciera esas funciones. Bueno, ese fue el primer escollo, pero se solucionó. La adaptación al espacio, ningún problema, porque es un edificio que está muy bien, entonces pues se dividió por plantas, se puso abajo el servicio común general, los monitorios que quizás tienen más que atender al público, al ciudadano. En la segunda planta se puso junto a todos los gestores penales, se ayudan mucho entre ellos, es verdad que se nutren y se ayudan en las incidencias, problemas que pueden surgir. Luego, en otro espacio de la segunda planta se puso todos los procedimientos de trámite y arriba ejecución y este grupito de violencia, porque el juez de violencia tiene su despacho en la tercera planta. En la tercera planta también está Fiscalía y hay como una especie de salita para tener a la víctima, con lo cual se consideró que lo mejor era, como además al juez de violencia le importa mucho la cercanía con sus funcionarios, pues los colocamos en la tercera planta. El problema más que yo me encontré era la fuerte resistencia al cambio, el inmovilismo y sobre todo el desconocimiento total de la reforma. O sea, que además dices, bueno, que den formación, pero yo creo que también nosotros nos tenemos que autoformar. Si se promulga una ley, también tienes que intentar saber lo que viene. Pero ese fue un problema gordo, porque además había una estructura más jerarquizada y luego, por ejemplo, el funcionario, que es verdad que entró como en pánico, pensaba que el acoplamiento era si iba a llevar verbales de desahucios o monitorios. No entendía que es que ahora me acoplan a un servicio común de tramitación y que lo mismo puede estar en este grupo de trabajo que en este otro, o atender a un juez o atender a dos. Otro problema que había en Torrelavega al empezar es que nosotros no empezamos con el vereda nuevo que hay ahora en enero, o sea, tenían que entrar en cada plaza. Y eso provocó muchas quejas, porque además se asignó el trabajo, a mí me pareció acertado que una sola persona, porque esto por el personal, claro, no todo el mundo estaba cualificado para llevarlo, que solo una persona se dedicara a los juicios verbales de desahucios. Se la forma, se la dice y tal, y entonces, ¿qué pasa? Que tiene que estar con 7 plazas. Eso provocó muchas quejas pero... Y al principio entramos sin el sistema nuevo, entonces había funcionarios que tenía que atender a más de un juez y luego los letrados, Secretaría de Gobierno. Yo prefería ya haber entrado con los grupos
pero la antigua secretaria de Gobierno no dejó, y entonces estábamos como los jueces. Yo llevaba lo que llevaba antes en la Plaza 6, pero no estaba escrita en grupo, con lo cual el funcionario tenía algunos 7 jueces y algunos 7 letrados, y las 7 plazas. Pero bueno, salimos, había una dispar utilización con el expediente judicial electrónico, dependía de la antigua plaza donde hubieran trabajado. Había plazas, yo me encontré plazas que no había nada escaneado, acuses de recibo, pero miles, sin escanear, actos de comunicación, informes, documentos sin escanear, con lo cual eso era una labor ingente, volver a intentar que quedase equiparado. Eso, bueno, se ha generalizado, luego hablaré del estado actual, pero se ha generalizado ya la implantación del eje. Hubo del expediente judicial electrónico, una ralentización en el grupo de declarativos, en el trámite. Hubo suspensiones, porque muchos funcionarios asumieron procedimientos verbales o procedimientos que tienen vista que no llevaban, con lo cual, si está todo digitalizado tú lo ves, pero es que a lo mejor asumían procedimientos en el que el acuse de recibo, vete a saber ahora dónde estaba. Y bueno, luego además otra cosa que ocurrió es que en Torrelavega nunca había funcionado un servicio común de notificaciones y embargos. El letrado tenía sus auxilios en su juzgado que le dirigía los actos de comunicación, les decía pues tienes que escanear, ¿qué tal? Pero era totalmente nuevo y al principio hubo muchas disfunciones. Ahora ya todo se va engranando, entonces yo creo que eso provocó el que se produjeran suspensiones y también que se implantó el 1 de julio y la gente se va de vacaciones. Entonces, bueno, cuando llega, pues... otro problema que además ocurrió en un grupo de trabajo es la alta temporalidad y luego, no quiero, pero no hay mucha cualificación, yo no sé por qué, porque ni en los titulares no hay manejo de los textos legales no se manejan, están ahí actualizados y no hay un concepto abstracto del proceso, es como... no hay un concepto abstracto, entonces es muy difícil intentar que las cosas salgan bien con esas deficiencias. Hubo muchos problemas con la atención al público, hubo un momento en que nunca se atendió peor al público, a Dios gracias ha superado. Había muchas incidencias porque Torrelavega, yo no sé los que los conocéis, tiene unos mostradores, la gente no entra. Entonces, muchas veces esos mostradores que se decidió que estuvieran los auxilios estaban vacíos. Hubo muchos roces entre el Servicio Común General y el Servicio Común de Tramitación, porque sí que dice la resolución de que os hablaba, que el Servicio Común General le corresponde la información al público, a través de cualquier cauce, llamada telefónica, correo electrónico, etcétera, información general, pero también habla de una información especializada y a veces el auxilio puede informar cuando viene un profesional si un trámite está hecho, solo quiere saber eso, no quiere entrar en el fondo del asunto y en eso ha habido mucha... porque dicen, no, que informe el que lleva el procedimiento, no, el que tramita tiene que tramitar, tiene que informar ya, desde mi punto de vista, cuando es una cosa muy concreta que requiere además un conocimiento procesal, pero para saber si están citados todos en el juicio de delito leve que se va a celebrar mañana, es abrir y mirar. Para eso es necesario que esté el expediente judicial electrónico. Bueno, las soluciones prácticas que fuimos dando al principio, lo primero fue hacer corriendo un protocolo del expediente judicial electrónico. En ese protocolo se tuvo en cuenta la instrucción 1/2005 de la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia y la instrucción 1/2025 del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, con alta importancia de la dación de cuenta, porque yo todos los protocolos que afectan a los jueces, que afectan al trámite procesal, se los paso a la presidenta y sí que se dio importancia a la dación de cuenta. A la dación de cuenta a través de
las resoluciones procesales, diligencias de constancia, diligencias de ordenación, notas, y siempre obligatoriamente a través de la minuta electrónica. Eso no impide, y así viene, que el juez pueda requerir para oralmente o la presencia del funcionario con el expediente en su despacho o el propio letrado, o que el juez pueda requerir al letrado, y además se hace, y yo sé que en Torrelavega los funcionarios a veces se acercan a los despachos de los jueces, pero la minuta siempre está ahí. Es muy importante que quede la trazabilidad. Se le dio muchas instrucciones en el protocolo de avisos de próximo trámite, de poner notas de lo que se ponía antes en la carpeta papel, de hay oposición en la ejecución, justicia gratuita. Hablo más de civil, ¿no?, que es lo mío, digamos, pero todas esas circunstancias que tienes que tener en cuenta cuando te dejaban un expediente en la mesa y tenías nulidad de embargo, en eso se ha dado mucha importancia, en dar visibilidad, y bueno, el expediente, el protocolo, pues lo típico, lo haces, luego la gente la mitad se lo lee, la mitad no se lo lee. Ha habido una temporada en que hay que ser muy pesado y estar todos los días y bajar y decir, insistir, y porque es la única, creo que es la única manera. Se hicieron también muchos manuales procesales coordinados, porque, por ejemplo, se vio, yo al hacer la distribución de los grupos, que había juzgados que tenían, 400 y pico monitorios y otros tenían 89. Se unificó el trámite, siempre respetando la ley. Se intentó que ahora que hay que hacer tanto control de abusividad, intentar atajar. O sea, no dar cuenta al juez enseguida. Nosotros lo que hacemos es ya, si tal, pedir ya el desglose de las cantidades para no dar traslado al juez, que el juez te diga, pues no, que desglose. Intentamos atajar un poco, siempre respetando la legalidad y las funciones jurisdiccionales. Se hicieron manuales de monitorios, jurisdicción voluntaria, de juicios verbales de antes de post de la reforma del 23, de post la ley orgánica del 25, otro especial de los desahucios, de todo tipo de desahucio, y otro ya de cuestiones generales de, bueno, pues de la metodología del trabajo, por ejemplo, de cómo hacemos con los actos de comunicación para que los vean, cosillas más del trabajo diario. Se ha insistido mucho en la correcta utilización. Yo insisto por correo electrónico y por pesadez. O sea, y bueno, yo creo que se va logrando. La atención al ciudadano también se insistió mucho en dar una buena atención al ciudadano, y luego se mantuvieron al principio, hasta finales de año, muchas reuniones periódicas con los integrantes de los grupos de trabajo conmigo, para dudas procesales, de cómo hacemos lo que hacías antes en el juzgado, de cómo hacemos esto, cómo damos traslado de esta demanda, qué pasa con las periciales, qué ocurre esto, cosas del trabajo diario, pero que como había mucho interino, pues también es una manera de enseñar y de unificar. También al principio se dispuso un horario, porque yo oía quejas de los profesionales, es que me da hora para hacer el apuzacta, es que pues no, se dispuso un horario no sé si es de lunes a jueves, de 9 a 1, y siempre con las excepciones se atienden, eso por supuesto. Y también para las rectificaciones de los convenios de regulación. Y luego también se hizo un protocolo para la prestación del servicio de guardia, que aunque parezca mentira, también en cada plaza, cada equipo lo hacía distinto. Cuando se hicieron los equipos para la guardia, ha habido problemas. Se hizo un protocolo teniendo en cuenta, sobre todo en la instrucción 1/2025 del Pleno, que dice que es de los jueces, que se procure la estabilidad y sobre todo la cualificación. Yo puedo decir que en un año que he hecho el turno y los equipos, llega a la conclusión de que el juez prefiere la cualificación que la estabilidad. O sea,
a veces le tienes que cambiar por razones de bajas, de permisos legales a un funcionario y lo que les prima es la cualificación, que el funcionario sepa prestar el servicio de guardia sin ningún problema. Pero es que había hasta disparidad. En una plaza me enteré que los auxilios aceptaban los atestados. Eso es el gestor. El modelo de requerimiento de orden de protección, que no es ninguna tontería porque hay que hacerlo bien, porque como lo hagas mal no quebranta luego, cada uno lo hacía de una manera. Los únicos que lo hacían bien eran los funcionarios de violencia de género, con lo cual se les ha ido dando unos modelos, bueno, para que más o menos sea todo más igual. Y se ha intentado siempre una flexibilidad a la hora de poder mover a la gente y una comunicación fluida y constante de los miembros del Servicio Común de Tramitación con el Tribunal de Instancia, no solo con la presidenta, sino con todos los magistrados. Respecto a la relación de la oficina judicial del Tribunal de Instancia de la oficina con el Tribunal de Instancia, la reforma no supone una sustracción, para mí, de los jueces de la ordenación del procedimiento, porque la ordenación formal le correspondía ya a la material a los magistrados y además, como no puede ser menos, hay que respetar el artículo 117 de la Constitución, que dice a quien le corresponde la potestad jurisdiccional. No creo que haya habido una ampliación de funciones nuestras, ni es ajeno nuestro trabajo al control del juez, porque todo está sometido al control de la jurisdiccional. Eso ya lo ha dicho el Constitucional. Ya no hay ninguna resolución nuestra que no quede sometida a ese control. Y me parece que son reformas independientes, la del Tribunal de Instancia y la del Servicio Común de Tramitación, porque la organización de este es jerárquica, la del Servicio Común de Tramitación. Hay un instrumento de coordinación entre el Tribunal de Instancia y la Oficina Judicial, un documento conjunto, el que está regulado por la Instrucción 1/2025, que bueno, está a falta de unos flecos. Y en cuanto a la forma de resolver las incidencias diarias, o la dirección se dirige a la presidenta del Tribunal de Instancia cuando ve alguna anomalía o algún problema que se plantea, pero por otra parte a veces son los magistrados los que me plantean directamente. Ayer ha venido mi antigua magistrada de la Plaza 6, porque se la suspenden todas las provisiones de medidas, de adopción de medidas, porque el informe del forense no llega. Entonces, vale, tú lo absorbes todo y buscas como una solución conjunta. En cuanto a la relación del Servicio Común de Tramitación con los colegios profesionales, pues desde el principio sí que se hizo una reunión explicativa, como allí además los profesionales de la plaza nos conocen el nombre de cada funcionario, de lo que pues se les explicó, porque claro, es que mis asuntos que llevaba la Plaza 7, ahora ¿quién los va a llevar? Se les explicó oralmente, se les mandó por correo electrónico un cuadro de cómo quedaba distribuido los asuntos por cada funcionario, y luego se les explicó también la distribución física. Ya puesto en marcha el Servicio Común de Tramitación, se remitió un correo al Colegio de Abogados y Procuradores para instaurar un canal de comunicación fluido. Sé que el Colegio de Abogados tiene un canal de quejas y sugerencias que las absorbo, como da la casualidad que la vicedecana tiene despacho abierto en Torrelavega, entonces asumo yo todas esas quejas antes de que vayan a mayores y bueno, ya se van solucionando. Se han mantenido varias reuniones con los procuradores para temas, por ejemplo, que a ellos les afectan mucho, como conciliaciones, y también sirven de indicador de cómo van las cosas. A veces estás en el despacho y no te enteras, son ellos los que... Y en la última reunión que quise tener antes de venir a esta charla, bueno, pues sí que se ha observado una mejora. Los problemas actuales, bueno, pues para la implantación del Tribunal de Instancia, para que sea eficaz, es necesario el uso intensivo de la tecnología a través del expediente judicial electrónico. Es necesario la interoperabilidad, que opera según la normativa del CTAG, con muchas aplicaciones, pero con otros sistemas no.
Hay problemas que se van solucionando, bueno, me dicen que tengo que ir acabando y lo más importante, yo que soy castellana y que soy sentimiento trágico de la vida, para mí esta reforma tiene muchas ventajas. Y me parece que tiene mucho potencial, hablo desde la oficina, y se ha homogeneizado la tramitación, se percibe con mayor claridad los cuellos de botella, el expediente judicial electrónico está instaurado, no quiero dar datos, pero había plazas, que no voy a nombrar, donde había en julio del 2025 400 y pico demandas pendientes de incoar del 23 de tal, y ahora están con las de abril del 2026. Se han incoado el doble de ejecuciones de título judicial, se ha reducido la pendencia de los escritos, los monitorios se han reducido y no es solo por los MAC, lo que pasa que son en procedimientos en los que el abogado de plaza de Torrelavega no lo disfruta. Permite mayor flexibilidad en momentos puntuales y bueno, para mí esto es muy importante, voy a ser breve, el cambio de mentalidad. Hay que fomentar un cambio de mentalidad, reforzar el servicio público, no quedarnos solo con el aspecto formal de la administración, de que esto está así, está organizado de determinada manera, sino la dimensión humana, el alma de la administración de justicia, que es el personal, el funcionario, que tenga conciencia de servicio público. Hay que fomentar las que desempeñen las funciones con dedicación, responsabilidad, empatía. Es una administración donde tienes que tener empatía, y porque si no el trámite pierde sentido, y creo que eso lo tenemos que fomentar mucho los letrados. Es verdad que a los letrados, creo que no hay ninguno, les ha costado un poco asumir el principio de jerarquía funcional, porque tú tenías tu jefe, que era el secretario de Gobierno, pero nadie más. Pero hay que asumir ese principio de jerarquía funcional, hay que trabajar más coordinadamente con unidad y motivar. Hay que motivar y cuidar al trabajador para que trabaje de esa manera, con responsabilidad y con compromiso, y que en realidad conseguir un servicio público de justicia que acerque al ciudadano y no que le aleje. Y nada más. Muchísimas gracias, Elsa. Vamos a hacer como antes, el que intervengáis todos y luego hacemos las preguntas de cada uno, decano, cuando quieras. De acuerdo, muchas gracias, Vicky. Muchas gracias a los organizadores del curso y, por supuesto, a la Dirección General por invitar al Colegio de la Abogacía a formar parte de este foro. Voy a realizar un análisis institucional y crítico, pero crítico positivo, crítico constructivo, mejor dicho, más que positivo. Y además entiendo que aquí en la sala no hay ningún legislador, ¿verdad? Lo hago además en un foro que es el oportuno, indudablemente, porque no estamos ante una pura sesión académica y un debate teórico sobre la reforma, sino que ya podemos hablar con datos respecto a lo que hemos podido ver durante este año de vigencia, y lo hacemos quienes efectivamente todos los días trabajamos en los juzgados, magistrados, letrados y, por supuesto, profesionales de la abogacía, y agradezco la presencia de compañeros del colegio. Pero quiero plantear la intervención desde una idea inicial bastante clara, que la Ley Orgánica 1.25 parte de un diagnóstico que la abogacía comparte, pero su implantación está generando problemas que no pueden tratarse como simples molestias o de adaptación. La justicia española necesitaba, creo que coincidimos todos, y sigue necesitando una reforma profunda, porque necesitaba organización, especialización, tecnología, por supuesto, racionalización de medios, impulso de las soluciones pactadas y una cultura menos burocrática del conflicto. Nadie desde la abogacía discute que el modelo tradicional venía mostrando síntomas de agotamiento, con órganos sobrecargados, retrasos estructurales, criterios dispares, oficinas tensionadas y una ciudadanía que muchas veces percibe en la justicia un camino demasiado lento, demasiado complejo y demasiado costoso. Pero una cosa es compartir el diagnóstico y otra bien distinta sería aceptar sin crítica cualquier tipo de tratamiento. Las reformas de la justicia no se valoran por la ambición de su exposición de motivos, ni por el número de artículos que se modifican, ni por la solemnidad de sus conceptos. Se valoran por sus efectos reales. Y la pregunta no es si la Ley 1.25 quería mejorar la justicia. Seguramente sí, y puede que lo haga en determinado plazo. La pregunta es si en su aplicación concreta, se está acercando o alejando a la justicia del ciudadano, si se está reduciendo o aumentando la incertidumbre.
si se está descargando a los tribunales o desplazando la carga a otros operadores, si se está facilitando el trabajo de abogados, procuradores, funcionarios, letrados de la Administración y de los magistrados y jueces, o si se introducen nuevas capas de complejidad. Y desde esa perspectiva, la posición de la abogacía tiene que ser clara, leal y responsable. Apoyamos la modernización, pero no podemos llamar eficiencia a una reforma que en determinados ámbitos está generando más inseguridad jurídica, más carga profesional y nuevas barreras de acceso. Esta no es una posición aislada del Colegio de la Abogacía de Cantabria. El Consejo General de la Abogacía Española ha venido realizando una labor intensa de seguimiento, de formación y de acompañamiento profesional en la aplicación de la Ley 1.25. Ha elaborado materiales específicos sobre medios alternativos de solución de controversias, publicado guías, preguntas frecuentes, protocolos de requisitos de procedibilidad y ha recopilado criterios judiciales y acuerdos territoriales. Esa labor del Consejo General debe reconocerse, ha sido útil para nosotros, para los colegios y para los profesionales, pero también tiene una lectura institucional evidente. Cuando una reforma obliga al órgano representativo de la profesión a elaborar guías, protocolos, repositorios y materiales para explicar cómo debe cumplirse un requisito previo a la demanda, es porque la norma no ha nacido con la claridad suficiente. Y esto es especialmente importante en una materia tan sensible como el acceso a la jurisdicción. El primer gran eje de la reforma es el de los medios alternativos de la solución de controversias, los famosos MAS. La idea de fomentar la negociación, la mediación, la conciliación, la opinión de expertos incluso independientes o la oferta vinculante no solo es razonable, sino que forma parte ya de la práctica diaria de la abogacía. Creo que no descubro nada. Los abogados negociamos antes de demandar, lo hacemos constantemente, requerimos, llamamos, intentamos acuerdos, proponemos pagos, redactamos transacciones. No todos los abogados son los que pisan las sedes judiciales, lo he dicho muchas veces. Evitamos pleitos cuando el acuerdo protege mejor al cliente. Esa es una parte esencial de nuestro trabajo. Por eso conviene desmontar una idea equivocada, que es la de que la abogacía no se opone a los MAS. La abogacía no se opone a esa cultura del acuerdo. La abogacía no vive necesariamente mejor en el conflicto que en la solución. Lo que la abogacía cuestiona es que esa cultura del acuerdo se convierta, con carácter general, en un requisito de procedibilidad obligatorio, sin una infraestructura homogénea, sin criterios uniformes, sin financiación suficiente y sin una respuesta clara para los supuestos en los que la negociación previa no ayuda, sino que retrasa o perjudica. La primera anomalía que estamos viendo es la fragmentación interpretativa. Lo que en un partido judicial se considera un intento suficiente de MAS, en otro, de cualquier lugar de España, puede suscitar dudas. Lo que la Junta Sectorial acepta como una acreditación bastante, otra lo matiza. Y lo que para un profesional es una actividad negociadora real, puede terminar convertido en una discusión sobre la admisibilidad de la demanda. Y así el debate deja de centrarse en un fondo de conflicto y se desplaza a una cuestión previa, si se ha cumplido correctamente el requisito. La abogacía española, como he dicho, ha recopilado acuerdos y criterios de distintos territorios. Luego lo ha hecho también, o ha fomentado que se haga desde el propio Consejo General del Poder Judicial. Pero precisamente el tener que analizar todos esos requisitos de procedibilidad significa lo contrario a la seguridad jurídica y estamos ante una geografía procesal. Y la seguridad jurídica no puede depender de ese código postal. Para el ciudadano, una inadmisión no es una discusión técnica, es la percepción de que la justicia no entra en su problema. Para el abogado es una responsabilidad añadida en un terreno todavía inestable y para el procurador es un factor adicional en la incertidumbre de la tramitación. Para el órgano judicial es una nueva fuente de escritos, indudablemente, subsanaciones, recursos, criterios contradictorios, y para el sistema, en definitiva, el riesgo es evidente, que un requisito creado para reducir litigiosidad termine generando más litigiosidad instrumental. La segunda anomalía es conceptual. Se ha querido fomentar la solución extrajudicial del conflicto, pero se ha hecho desde la obligación. Y eso plantea una tensión evidente. La mediación y la negociación funcionan cuando las partes tienen un mínimo espacio de voluntad, confianza y equilibrio. Funcionan cuando hay incentivos, cuando hay información, cuando hay profesionales formados y cuando los tiempos son razonables y la ciudadanía entiende el valor de buscar una solución pactada. Pero cuando el acuerdo se introduce como un trámite impuesto, el riesgo es que deje de ser cultura de pacto y pase a ser formalismo defensivo. Entonces aparece el MAS como ese cumplimiento mínimo, la oferta que se formula solo para poder demandar, el requerimiento que nadie espera que prospere, la negociación que no es negociación, sino una pieza meramente documental para evitar una inadmisión. Y eso no transforma la cultura jurídica, eso añade burocracia. La tercera anomalía afecta a las materias especialmente sensibles.
Pienso sobre todo en los procedimientos de familia con menores, en las urgencias de jurisdicción voluntaria y en determinados litigios transfronterizos. En familia no siempre estamos ante conflictos patrimoniales disponibles, muchas veces estamos ante menores, alimentos, guardas, visitas, escolarizaciones, todo ese elenco de procedimientos judiciales que finalizan en las salas. En estos supuestos cada semana cuenta. Y si un menor necesita una respuesta judicial, si una pensión de alimentos no se está pagando, si existe una situación que exige medidas, impone una antesala obligatoria, puede convertirse en un obstáculo real. Y en los litigios transfronterizos pasa 3/4 de lo mismo. La cuarta anomalía se ha puesto de manifiesto también entre otros colegios y consejos de la abogacía, no solamente en los principales como Madrid y Barcelona, sino que lo hemos detectado en muchos colegios. Es importante subrayarlo. Estamos hablando de los procedimientos o la obligatoriedad de los MAS en monitorios, en desahucios, en reclamaciones de cuotas de comunitarias. Y esta reflexión es indudablemente muy relevante. En un monitorio muchas veces ya sabemos que la deuda está vencida, es líquida, es exigible, hay comunicaciones previas, hay reclamaciones extrajudiciales, hay ausencias de respuesta. En una comunidad de propietarios puede pasar 3/4 de lo mismo. Entonces, ¿qué añade en estos casos un nuevo trámite obligatorio? En ocasiones, poco el acuerdo y mucho la demora. Y esa demora no es neutra, afecta al pequeño propietario, afecta a la comunidad de vecinos, al autónomo, al acreedor, que entra en la ronda de los tiempos de espera, lógicamente, de los tribunales. Hay otros colegios que también, como Málaga, han reaccionado ante la implantación de los MAS y una comisión y una plataforma específica de los MAS. Cómo cumplir adecuadamente todos esos requisitos ha sido objeto de estudio por parte de muchos colegios. Y estas experiencias territoriales lo que demuestran es algo realmente importante, que los colegios de la abogacía no están instalados en la queja, estamos trabajando, estamos formando a nuestros compañeros. En el Colegio de la Abogacía de Cantabria hemos creado un centro más precisamente para aliviar de carga la llegada de las conciliaciones judiciales y se están atendiendo por más de 200 compañeros a los que hemos dado formación específica en el colegio, tanto en mediación como en conciliación, y por eso estamos detectando también los problemas que van surgiendo. Estamos proponiendo soluciones, estamos en esa comunicación que decía antes Elsa, que nuestro canal es de incidencias, quejas y sugerencias, no solo quejas, no vaya a ser que alguien lo interprete con un sentido dañino. Y luego la quinta anomalía es la económica y social. La ley habla de los MAS como públicos y gratuitos, pero la disponibilidad real de esos servicios no es homogénea. Y ese punto es decisivo. Si la vía previa es obligatoria, el Estado debe garantizar que exista de verdad. No basta con proclamarla, debe ser accesible, rápida, territorialmente equilibrada, técnicamente fiable y económicamente asumible. De lo contrario, el MAS puede convertirse en un peaje más fácil de asumir para quien puede pagar un mediador, un experto o una intervención profesional privada. Y aquí debemos ser muy claros. Cualquier requisito que condicione el acceso a la jurisdicción debe estar rodeado de garantías reforzadas. Si no, corremos el riesgo de que el ciudadano vulnerable, precisamente aquel al que más debe proteger el sistema, encuentre más obstáculos antes de poder llegar al juez. Y esto enlaza directamente con el turno de oficio, director general. Las reformas de eficiencia suelen hablar mucho de estructuras, de tecnologías, de modelos organizativos, pero a veces hablan poco de las personas que sostienen el sistema. Y la jurisdicción gratuita no se sostiene con declaraciones solemnes, se sostiene con abogados y abogadas que atienden las guardias, escuchan los problemas urgentes, asesoran a personas sin recursos, redactan escritos, comparecen, recurren, negocian y muchas veces realizan actuaciones complejas con retribuciones insuficientes. El Observatorio de la Justicia Gratuita, que saldrá en estos días del Consejo General de la Abogacía, viene poniendo de manifiesto una tendencia preocupante. Aumenta la demanda de asistencia jurídica gratuita y disminuye el número de profesionales adscritos al turno de oficio. Esa combinación es estructuralmente peligrosa. Más necesidades y menos profesionales es una ecuación que no puede mantenerse indefinidamente. Y si a esa realidad añadimos nuevos trámites previos, nuevas cargas de acreditación, más asesoramiento extrajudicial, más negociación formalizada y más responsabilidad patrimonial, pues indudablemente la conclusión es evidente. La reforma incrementa el trabajo de la abogacía, también del turno de oficio. Y si incrementa el trabajo, se debe reconocer y se debe retribuir. Se han producido avances en el territorio común, ya se ha reconocido la necesidad de financiar la intervención de la letrada de los MAS, aquí en Cantabria también, e incluso lo que vamos a solicitar, y estamos en la negociación del próximo decreto, es que efectivamente se prime a aquellos profesionales que puedan llevar a sus clientes, obviamente debidamente asesorados, a la cultura del acuerdo, porque ahora mismo las retribuciones precisamente lo que hacen es reducir incluso los honorarios con esa negociación previa.
El segundo gran eje de la Ley Orgánica 1.25 es la nueva organización judicial y los tribunales de instancia y la oficina judicial, en la que hago o me adhiero a muchas de los comentarios y de los problemas o incidencias que han surgido y que nos ha comentado Elsa, y que además precisamente uno de los mayores sufridores han sido los profesionales de la abogacía. También aquí el objetivo puede compartirse. Esa dispersión de juzgados, la desigualdad de cargas, la falta de especialización y la dependencia de inercias organizativas exigían una revisión, y la creación de esos tribunales de instancia puede permitir una organización más flexible y una mejor distribución de medios. Las oficinas de justicia en los municipios pueden acercar determinados servicios a la ciudadanía, y la oficina judicial puede efectivamente mejorar esa tramitación si se diseña y si se ejecuta con la inteligencia y con la debida competencia. Pero el cambio organizativo no puede consistir únicamente, como todos hemos dicho, creo que todos lo hemos dicho, en sustituir rótulos. El tribunal de instancia no será más eficiente por llamarse tribunal de instancia. Lo será si tiene la planta suficiente, si tiene una plantilla estable, si tiene servicios comunes bien dimensionados, edificios adecuados, medios tecnológicos interoperables y reglas de funcionamiento claras. Quienes ejercemos diariamente en los juzgados sabemos que la justicia funciona cuando hay equipos reconocibles, un juez o magistrado, un letrado de la Administración de Justicia, unos funcionarios, una oficina y unos profesionales externos que conocen criterios, tiempos y formas de trabajo. Ese conocimiento práctico no es una nostalgia del viejo juzgado, es una garantía de eficacia. Y si la oficina común se convierte en una macroestructura alejada del expediente concreto, podemos ganar apariencia organizativa, pero perder responsabilidad práctica. Y si el profesional no sabe, como ha ocurrido en muchas ocasiones, no sabe quién tramita, quién decide una incidencia, quién atiende una urgencia, incluso quién atiende el teléfono, qué criterios aplica, la reforma no acerca a la justicia, sino que la hace más opaca. Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, y aquí está nuestro presidente José Chu, han advertido recientemente de la necesidad de la homogeneidad, especialización y coordinación en esa implantación de los servicios comunes. Y el Consejo General del Poder Judicial ha cifrado en 509 las nuevas unidades judiciales imprescindibles para adecuar la planta a necesidades reales, de las cuales 195 tienen carácter prioritario. Ese dato es una realidad incómoda. La eficiencia no se decreta, se financia. Y sin medios personales y materiales, la reforma corre riesgo, indudablemente, de trasladar la presión de un punto del sistema a otro, del juez a la oficina, de la oficina al profesional, del profesional al ciudadano, pero no se resuelve el problema de fondo. Y en cuanto a la digitalización, añade también otra dimensión. Todos queremos una justicia digital, todos queremos expediente digital, incluso los abogados añoramos con ver todos los elementos visibles en nuestros expedientes, algo con lo que llevamos luchando años y que semana tras semana seguimos viendo en muchos procedimientos que no es así. Entonces, eso, junto con la interoperabilidad de los sistemas para que efectivamente todo funcione supuestamente igual en las diferentes comunidades y sea fácil interponer un procedimiento aquí, pero también lo sea en Asturias, y que todos trabajemos en igualdad de armas, como lo llamamos a veces en los tribunales, pues creemos que es importante. Voy a ir poco a poco concluyendo. Además, hay otra cuestión que para la abogacía es esencial, que es la interlocución. Creo que lo estamos haciendo, tanto con la Dirección General como con la anterior secretaria de Sala de Gobierno, y con Joaquín estoy seguro que lo haremos, igual que hicimos en la ronda que la nueva Junta de Gobierno que presido desde hace un año tuvimos por objetivo, que fue visitar todos y cada uno de los tribunales de instancia y entrevistarnos en la medida de lo posible con todos y cada uno de los jueces y letrados de la Administración que cubren esas plazas. Eso creemos que es muy importante. Desde nuestra perspectiva, y para acabar, quisiera formular algunas propuestas concretas. Primera, la unificación, lo he dicho, y lo he dicho además en esos tribunales donde hemos incluso pedido, a veces casi rogado, la existencia de un conocimiento de los criterios de las diferentes plazas, porque he dicho muchas veces que esto no es preguntar al procurador si tal juez deja hacer conclusiones en el verbal o no. Esto es una unificación real de criterios sobre los requisitos de procedibilidad. Aquí se dictó unos acuerdos o unos criterios orientadores por la audiencia provincial, pero obviamente no basta con repositorios orientativos ni con acuerdos dispersos.
son útiles pero insuficientes, necesitamos criterios claros, públicos, estables sobre lo que constituyen un intento válido de más, cómo se acredita y cuándo cabe la subsanación. Y lo digo no solamente para Cantabria, lo digo obviamente para cualquier sitio, porque cualquiera que intervenimos en otra comunidad nos tenemos que volver locos o intentar ver de qué manera lo podemos conseguir. La seguridad jurídica exige que el profesional pueda asesorar al ciudadano sin depender de interpretaciones cambiantes. La segunda sería la revisión de los supuestos sometidos a la obligatoriedad de los más. Deben de quedar excluidos al menos los procedimientos de familia con menores cuando la tutela judicial sea necesaria, la jurisdicción voluntaria urgente, determinados litigios transfronterizos y aquellos procedimientos en los que la experiencia práctica demuestra que el requisito genera más distorsión que utilidad. Los monitorios, las reclamaciones de cuotas comunitarias, desahucios y otros procesos de estructura sencilla donde ya existe una reclamación previa o una necesidad de respuesta rápida. La mediación es excelente cuando es adecuada, pero cuando no lo es, imponerla no mejora la justicia, sino que la retrasa. La financiación y organización efectiva de los más públicos gratuitos, si el requisito es obligatorio, el servicio debe estar garantizado. No puede depender de territorios, no puede depender de la capacidad económica del ciudadano o de la buena voluntad de los colegios profesionales y sus profesionales. Debe regularse claramente los tiempos, la documentación, la confidencialidad, la intervención letrada, el papel de la persona neutra y de la forma de acreditar el resultado. Cuarta de mis recomendaciones o propuestas concretas, el reconocimiento económico de las actuaciones profesionales, la negociación previa a la preparación de esos más y la documentación del intento, el asesoramiento a un cliente, la intervención en una justicia gratuita son trabajos profesionales y el trabajo profesional tiene que reconocerse. Actualmente, en la actividad privada, pues obviamente cada uno podrá acordar los honorarios con sus clientes, pero en justicia gratuita, y no lo digo por Cantabria, porque va más o menos al palo casi todas las administraciones regionales, 50 euros creo que a todos les parecerá insuficiente, incluyendo la carta, el burofax o esas horas en las que tienes que atender a los clientes. Hay que fomentar, y ayer lo decía en la reunión que teníamos para el Pacto de Justicia el presidente, hay que fomentar esa cultura, fomentando que los profesionales de justicia gratuita, con esas exiguas indemnizaciones, porque no son honorarios, incluso se vean mejor retribuidos cuando se obtienen esos acuerdos. La revisión del régimen de costas y de la valoración del comportamiento negociador sería la quinta de las propuestas. Incentivar la buena fe es razonable, penalizar el abuso también, pero debemos evitar que cada negociación previa se convierta en una futura batalla sobre quién fue más flexible, quién propuso más, quién contestó mejor o quién actuó de manera suficientemente colaborativa. Sexta, la inversión real en planta judicial, en personal, en edificios y en tecnología. No miro a nadie. El nuevo modelo organizativo no puede sostenerse sobre los mismos déficits estructurales de siempre. No puede pedirse a la oficina judicial que sea más eficiente sin medios. No puede pedirse que los jueces resuelvan antes sin unidades suficientes. No puede pedirse a los funcionarios que tramiten mejor sin plantillas estables y no puede pedirse a los profesionales que confíen en la digitalización si las herramientas no funcionan de forma homogénea. Y séptima, que sería ese seguimiento territorial permanente que ya he dicho antes que efectivamente llevamos a cabo, porque como muchas ocasiones cuando me toca reunirme con compañeros de otros territorios en la Comisión, por ejemplo, de Relaciones con la Administración de Justicia, siempre pongo en valor la relación que tenemos por ser una comunidad pequeña, por conocernos todos, siempre pongo en valor lo fácil que es levantar el teléfono y hablar con cualquiera de los implicados. Da igual, desde la consejera, el director general, presidentes del Tribunal Superior de Justicia, antes José Luis, ahora José Chu, y cualquiera de los órganos judiciales o tribunales de instancia donde nos podemos dirigir en cualquier momento. Por todo ello, consideramos que las reformas importantes no se consolidan negando sus anomalías, sino corrigiéndolas, y si algo puede aportar la Abogacía de Cantabria en este momento es precisamente eso, la experiencia de foro, el conocimiento práctico, la defensa del ciudadano, 1.200 colegiados ejercientes que todos los días trabajan en tribunales o fuera de tribunales, como hemos dicho antes, y la verdadera voluntad que tenemos desde el colegio y de la Junta de Gobierno de nuestro colegio. Porque la justicia no se mejora solamente cambiando leyes, se mejora haciendo que esas leyes funcionen para las personas. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Y ahora nos falta la visión de la Procura. Decana, gracias, Vicky, por invitar a la Procura a este foro, la visión nuestra particular. Yo voy a intentar ser un poquito más esquemática porque entiendo que luego es mucho más enriquecedor el debate entre todos y el intercambio de visiones.
Respecto a esta ley, la ley 1/25, yo percibo que hay tres posturas. Aquellos que piensan que la ley es buena y hace falta darle tiempo, aquellos que piensan que es buena pero está mal ejecutada y aquellos que piensan que es una ley ineficaz y mala. Tradicionalmente en estos foros, sobre todo los jueces, siempre tendéis a ser discretos, a pasar un poco de perfil sin estridencias, como es vuestra labor y ha sido siempre y tradicionalmente. Yo lamento que desde la Procura no pueda compartir esa mesura en mi diagnóstico, porque creo que es lo que me corresponde, creo que transmito el sentimiento y la visión de un colectivo y también del ciudadano, porque el procurador es el representante del ciudadano ante los tribunales. Empezando por las generalidades de la ley, simplemente voy a dar unas pinceladas. Últimamente mi lectura más apasionante y fascinante son las exposiciones de motivos de las leyes. Textos larguísimos, llenos de frases huecas, de lugares comunes y marcado además en los últimos tiempos por un marcadísimo sesgo ideológico que creo que es totalmente prescindible. La reforma que acomete esta ley es una reforma de calado que modifica el modelo establecido por la Ley 6/85 de 1 de julio, que en su exposición de motivos, para mí, y ya de entrada, creo que yerra en el diagnóstico. A diferencia de Carlos, yo no estoy de acuerdo con el diagnóstico que hace la exposición de motivos de los problemas infraestructurales de la Administración, ya que dice la propia exposición de motivos que no se le atribuye la importancia principal a una ausencia de medios. Creo que puedo negar la mayor en este diagnóstico, es decir, la Administración de Justicia adolece de una escasez y carencia absoluta y total de medios materiales y personales. Con lo cual, si no estamos de acuerdo o no participamos en el diagnóstico, evidentemente tampoco en las reformas que se quieran acometer en la misma, ya que entiendo que van encaminadas todas ellas a vaciar de contenido la Administración de Justicia, cuando lo que es preciso es dotarla de medios. Es cierto que hay una gran litigiosidad y hay una gran demanda, pero hay una gran demanda social en todos los aspectos y en todas las administraciones de la vida común de todos nosotros, y el Estado debe atender esas necesidades. Sí que es cierto que en algunas ocasiones deberá matizar y moderar esas reclamaciones o esas exigencias. Por lo cual, sospecho mucho de la intencionalidad de la ley, no creo en la buena intencionalidad de la ley y evidentemente tampoco en la bondad de la misma. Quisiera hacer una pequeña reflexión sobre el diagnóstico de los problemas que asolan a la Administración de Justicia, y creo que esta ley se constituye, si podemos hacer una terminología médica, en un tratamiento oncológico. Esta es la tercera tanda con el efecto acumulativo de las dos anteriores. ¿Cuál fue la primera? La pandemia. La pandemia hace 6 años asoló la Administración de Justicia y con todas sus consecuencias derivadas. Todos los decretos sucesivos aprobados del escudo social, las citas previas, el teletrabajo, la distancia física en los propios juzgados, que parece que es una tontería, pero la distancia física que se marca hoy en día en los juzgados, distancia no solo al profesional, que ya estamos acostumbrados, distancia al ciudadano. Y se está entendiendo y se está mostrando y manifestando que la justicia es más cercana al ciudadano cuando es todo lo contrario, y el ciudadano no percibe que la Administración de Justicia sea más cercana a él. No se observa con la reforma, con la ley, que todos estos problemas... el segundo hito fueron las huelgas concatenadas de letrados de la Administración de Justicia y funcionarios. Para mí esto fue quizás más grave todavía. ¿Por qué? Porque rompió y quebró nexos personales y profesionales en los juzgados. Y al final yo creo que el capital humano, en ausencia de medios materiales que soporten la Administración de Justicia, el capital humano y las relaciones entre los equipos de trabajo son fundamentales. Y ahí se marcó un hito en el que las cosas no volvieron a ser iguales. Y luego también hay otro problema gravísimo que ya se ha aludido aquí, que es la interinidad. La interinidad en jueces, en funcionarios, en letrados, está muy acusada porque está influyendo también, por desgracia, en la calidad del servicio y en la calidad de las resoluciones. Las reformas acometidas, bien, uno de los objetivos de la ley se ha dicho que es cierto, es verdad,
se estima que es acertado que se necesitan crear plazas judiciales y que para crear plazas judiciales no es necesario montar un entramado de oficina ad hoc. Pero entiendo yo, para eso haría falta movilizar y hacer todo lo que se ha generado. Yo creo que no es necesario. Con otras pequeñas reformas creo que habría sido posible. Todos somos conscientes de que tenemos ya determinada edad en Santander. Los juzgados de primera el partido de Santander, cuando empezaron a ser referente de buen funcionamiento, de calidad y además referente en toda España. ¿Cuándo fue? Cuando se dividieron las jurisdicciones, cuando se separaron la jurisdicción civil y penal, cuando se dividieron las jurisdicciones civil y penal, ahí fue un empuje terrible a los juzgados nuestros que empezaron a funcionar. ¿Qué mejor especialización que esa? Que dividir jurisdicciones, que un juez no tenga que llevar absolutamente todo, desde una guardia, Es evidente que no hace falta hacer reformas espectaculares para que con sentido común las cosas puedan funcionar mejor. En cuanto al título segundo, las modificaciones introducidas ya por la Ley 523 de 28 de junio y el Real Decreto Ley 623 del 19 de diciembre sobre los medios adecuados, sobre otros medios adecuados de resolución de conflictos, no quiero profundizar porque ya se va a debatir en la sesión de mañana, pero entiendo que supone trasladar de la órbita judicial, que es pública y gratuita, a la órbita privada la resolución de conflictos. Resulta evidente que es más caro para el justiciable, para el ciudadano, lo cual entiendo yo que encubre una semi-privatización de la justicia. Insisto, seguimos vaciar de contenido la justicia. Además, aparte de eso, y yo recalco también lo que ha dicho antes Carlos, supone ignorar la innegable labor de la abogacía en las negociaciones previas a la interposición de las demandas. Las demandas no se interponen de forma temeraria, sino que previamente hay un proceso largo de negociación entre abogados y entre las partes. Yo, desde luego, si perteneciera a un sindicato de justicia tan sensibles a los cambios y cuando se habla de privatizaciones, yo clamaría y estaría ya moviéndome en aras a que eso no se produjera. Un detalle que sí que hay que decir algo positivo de la ley, ¿no? Me ha parecido muy acertada la introducción del concepto del abuso del servicio público de justicia, que es incompatible con la sostenibilidad de la misma, está claro. Lo que sí bien es cierto, creo que si abrimos ese melón del abuso del servicio público de justicia, habría que profundizar en otro que en estos momentos está paralizado en el Ministerio, que es el abuso del servicio público en materia de justicia gratuita. Hay un detalle que me preocupa notablemente. Estamos empezando a percibir las primeras pinceladas de la robotización de los procedimientos. Me parece que empezamos por aquí y la tendencia es a que se amplíe. Incluso me han comentado compañeros que ha entrado en vigor una experiencia piloto en la Comunidad de Murcia que exige la presentación de no solo ya los procedimientos monitorios, sino todos aquellos de productos bancarios a través de modelos robotizados. Nunca debería de olvidarse de que los adelantos técnicos de la robotización deben de servir como auxilio al juez y a la oficina para el desempeño y la eficiencia del trabajo, no como sustituto de resoluciones que siempre estarán sometidas a la ley de enjuiciamiento civil y es capacidad y potestad del legislador. Y creo que llevamos una tendencia en la que poco a poco se va a instaurar esta robotización y me preocupa profundamente, porque estas reformas están dirigidas al aislamiento del juez, lo que hemos hablado anteriormente. Y yo creo que el ciudadano confía y sigue confiando en los jueces y recela de la intervención excesiva de poderes sometidos a una jerarquía, como decía bien antes Jaime, que depende directamente del Ministerio. Y esto es un dato muy peligroso. En Cantabria, esta implantación y esta reforma, yo primero tengo que agradecer a la Dirección General, a la Consejería y a la Dirección General, en la persona de Juan y de todo el equipo que habéis
que os habéis metido en este lío. Sé que sois los primeros, sois el muro de contención de todos los problemas que tenemos todos los que intervenimos. Se ha criticado mucho la precipitación en la implantación, pero yo creo que las cosas dolorosas hay que empezar a hacerlas cuanto antes mejor. Y yo puedo decirte, por lo que yo testo por mis compañeros en el resto de España, salvo el País Vasco, que debe de ser una isla donde todo funciona maravillosamente bien, seguimos, bueno, en Bilbao capital probablemente, bueno, pero porque los vascos lo hacen así, claro, lo hacen así, pero al final va todo bien, al final todo funciona bien, José. Y de verdad que seguimos y volvemos, creo que a ser un ejemplo de buen funcionamiento, con los problemas que todavía subsisten, achacables pues, bueno, a varios operadores y también algunas cuestiones de organización vuestra, pero bueno, son perdonables, ¿no? Hay una cosa en esta ley que a mí me llama poderosamente la atención y es que todo se organiza en jefaturas, equipos, grupos, jefe. Parece que desconocemos la naturaleza humana, los complejos, las envidias, los resentimientos. No hace falta jefaturas, hace falta buenos trabajadores y buenos equipos. Me parece muy triste que los jueces hayan tenido que prescindir de sus equipos, porque es cierto que el juez funcionaba con equipos muy buenos y se habían formado, la verdad es que unidades de trabajo excelentes, y eso ha desaparecido. Un juez no sabe con cuántos funcionarios trabaja, ojo, pero también al revés. El funcionario tampoco sabe con cuántos jueces está trabajando, con cuántos con sus diferentes criterios, porque seguimos teniendo órganos unipersonales. Es decir, la colegiación sigue sin existir, como bien apuntabais antes. He de decir que curiosamente, no lo imaginábamos, funcionan extraordinariamente las oficinas de justicia del municipio. Y hay que reconocer esa labor y me parece muy importante la introducción de la reforma en cuanto a estas oficinas. De verdad, están poniendo además un interés los funcionarios ahí adscritos. También el poder tener el acceso a vereda les ha facilitado muchísimo la labor, pero están trabajando muy bien. Y luego, vamos a ver, ¿qué es lo que percibe la Procura? La Procura ha sido muy respetuosa en este tiempo de implantación. En Torrelavega ha pasado un año y hemos tenido problemas, lógicamente, hemos querido ser muy respetuosos. También, Elsa, quiero agradecer tu espíritu y tu talante porque eres muy proactiva para poder solucionar los problemas que se generan, y en Santander, bueno, han transcurrido 6 meses y hemos sido hasta ahora el periodo de cortesía, pero claro, hay muchísimas deficiencias. Y empezando, quizás muchas de ellas nos duele mucho la falta de respeto al profesional. Yo entiendo y espero que sea porque las tensiones y los problemas de los funcionarios están... Bueno, ha sido un golpe muy duro. Yo creo que los funcionarios son uno de los cuerpos más damnificados por esta reforma y no es justo y no merecen lo que les está pasando, eso es cierto. Pero también hay quien trasladan esa desazón al profesional que está todos los días en los juzgados. En primer lugar, no se nos atienden las llamadas telefónicas, en muchos casos y en muchos partidos, es imposible. Los procuradores nos pasamos de una mañana de trabajo, 1 hora y media, 2 horas, yo desde luego mi experiencia, llamando a los juzgados o asistiendo allí para subsanar errores graves, gordos y de desconocimiento total, como apuntaba Elsa, de la ley o de no sé qué, pero es decir, hay muchos errores, muchos fallos, y la verdad es que yo no percibo ninguna mejoría en el funcionamiento, sinceramente. Las cosas estaban exactamente igual que antes y además estamos todos descontentos, con lo cual para este viaje hacían falta estas alforjas, yo entiendo que no. Ya está, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Rosaura. Hemos tenido ocasión de escuchar a los 3 representantes. Entonces, Elsa nos ha explicado con total claridad lo que ha sido toda la transformación en Torrelavega, toda la adaptación en Torrelavega, poniendo de manifiesto, pues bueno, algunas cuestiones positivas, un cierto temor inicial por lo que indicabas, ¿verdad?, en los planteamientos,
pero luego se ha ido procurando pues mantener la materia, simplemente eso puede tener importancia para dar confianza. Nos has puesto también cómo se había tratado la parte de guardia, la parte de violencia de género, como la propia estructura de Torrelavega, bueno, pues puede colaborar también a que esto se organice bien, como se ha hecho con Vereda y cómo el funcionamiento se ha adaptado. También se han visto y nos has puesto también por las partes negativas, el tema de la temporalidad, que se ha insistido mucho por todos, incluso, bueno, pues una determinada falta de cualificación. Nos reconoce que, aun siendo castellana, ve la parte positiva, ¿verdad?, de este texto legal. Carlos lo ha planteado y, de hecho, lo ha dicho inicialmente de una forma crítica constructiva, ¿no? Entonces, bueno, pues nos ha hecho mención a algunas cuestiones que no le parecen las correctas, pero reconoce que, partiendo de un sistema, creo que ha dicho, lento, complejo, costoso, pues que algo habría que hacer y que avanzar. Se ha volcado fundamentalmente en el tema de los más, que las preguntas de respecto las dejamos para mañana. De aquí sí ha hecho mucha, bueno, pues incidencia en los temas que podían ser cuestionables. Fundamentalmente, bueno, el tema de la materia en cuanto a su carácter preceptivo, el hecho de que ese acto de intento de acuerdo se venía efectivamente haciendo anteriormente por la abogacía y que de hecho se sigue haciendo, y que bueno, se debía hacer una adaptación, y al final nos ha hecho toda una serie de propuestas, una que siempre se ha reclamado por la abogacía en cuanto a la unificación de criterios, que no estemos en cada territorio con unos criterios, esa revisión de los MACs, la importancia de la financiación y el tema de las costas. Rosaura nos ha dado las tres posibilidades de un texto legal, que sea buena, no lo sé, o sea buena por una razón o por otra, y nos ha puesto más de manifiesto el ámbito negativo, cuestionable del texto, que de hecho, bueno, pues ya lo ha expuesto de entrada y lo ha afirmado de entrada. Nos ha indicado de dónde venimos, para estar como estamos, de dónde venimos. Y desde ahí pues ha ido exponiendo de cada una de las materias lo que le parecía más negativo. Le parecía positivo, en cambio, todo el tratamiento del abuso del servicio público de justicia. Y luego nos ha planteado la situación en Cantabria, que, digamos, aunque no sea la idónea, pues que se ha ido progresando, y ha llamado la atención, además ha querido decirlo expresamente, sobre una cierta falta de respeto hacia los profesionales. Bueno, hemos visto estas visiones y empezamos con las preguntas. Insisto en eso, que la parte de los más las dejamos para mañana, pero podemos tratar del resto de las cuestiones cuando queráis. Todo ha convencido. Que más que preguntas pueden ser que puedes tener su opinión. Sí. Sí. Arrancar. Bueno, enhorabuena a los tres, porque aquí está, creo que habéis puesto las notas más significativas de la visión de cada uno, y me ha gustado ir también especialmente a eso, ¿no? Es un poco lo que conlleva una decisión, asumir un servicio común, un servicio común en unas circunstancias como las que se han producido. Bueno, yo dos cosas voy a decir. Enlaza se ha marchado el profesor, que comparte contigo el área de Derecho Procesal, ¿no? Está ahí. Ah, sí, hombre. Bueno, yo creo que se ha cambiado. Ha dado una clave de... Voy a lanzar dos cosas, simplemente. Una es la deshumanización de la medicina, que lo ha dicho bien Rosaura. Esto empieza desde el momento en que la gente empieza a quedarse en casa, que ya no puede haber contacto, que ya parece que molestas, que distancias, trabajo, cita previa, etcétera, etcétera. Que no ha sido fácil quitarlo. El trabajo en justicia ni las citas previas, incluso hay
Juan, pero ha deshumanizado un poco, y entonces la relación que existe ahora entre el juez y la oficina prácticamente se existe. Hasta la noche a la mañana prácticamente se existe. Me dicen los jueces de instancia, hablo con ellos, esto también posiblemente tiene algo que ver la edad, pero que toda la vida hemos tenido un equipo, que no era mejor o peor, tenían peor o mejor suerte, pero bueno, los conocías. Ahora su trabajo funcional, esencialmente funciona a través de la minuta que le llega y por tanto de la comunicación que le llega de una persona no sé quién es. Cartuliales de expresiones un poco diversas, no en Santander. Y así pues se da cuenta de lo que es en los que no tiene que intervenir por eso. Entonces, claro, esto es algo difícil de asumir. Desde luego nada no te has acostumbrado, pero claro, no creo que sea muy bueno. Y por eso, pues posiblemente el Consejo ya lo dijo en su día y el Ministerio también tenía que haber un funcionario de referencia, un funcionario posible y de apoyo, que en un momento dado habría que buscar, sobre todo en oficinas grandes, posiblemente no en juzgados de instrucción no tanto, porque más o menos se han organizado por equipos de guardia que más o menos conservan un poco los equipos tradicionales, pero sí en oficinas como la que sirve Servicios de Comunicación a la orden civil, a la orden jurisdiccional social. Eso por un lado. Y luego una cosa que creo que nos va a pasar a todos, que es que la inteligencia artificial, que es que estamos ahora hablando de unas cosas que posiblemente dentro de muy poco lo hablemos de otra manera. Y es que el funcionario, yo recuerdo cuando yo empecé había unos modelos que se rellenaban encima. Se escribían, se pasaba la máquina encima, se ponía unos probados, una especie de faltas, no sé. Luego empezaron las plantillas. Cada vez se perdió más conocimiento procesal. Sí. Vas viendo cómo paulatinamente la tramitación, o depende de la plantilla, no existe, ya nadie se lo... ¿No? Eso es verdad. Bueno, pues ahora con la inteligencia artificial ya está con esto Brena, ya están en Avantus, en casa, ya están trabajando en la inteligencia artificial para proponer al funcionario, no es un tema de robotización, son cosas distintas, la robotización es otra historia. Es para proponer la siguiente decisión, la siguiente resolución. Inteligencia de ordenación o providencia. Eso ya está. Van a coger un banco de datos tremendo, que es todo lo que hay, y van a poner lo siguiente, posiblemente hacer mucho más de lo que se acepta ahora. De tal manera que prácticamente lo que habrá que hacer es hacer un juicio crítico, intentar ver si es correcto o no lo que se está proponiendo y adelante. Claro, hay que saber cómo van a hacer. Eso sí que va a ser verdaderamente revolucionario. Veremos pues, si están ajustados las funciones, las personas, las actuaciones, etc. Dentro de 5 años, todo lo que estamos hablando es viejo, viejísimo. ¿Alguien quiere preguntar alguna otra cosa? Yo creo que estoy absolutamente de acuerdo en lo que dices en la primera parte y creo que hemos coincidido todos la deshumanización, ¿no? de todo el sistema. Por ejemplo, cada vez me gustan más las intervenciones orales por esa cosa de que nos vemos, ¿no? Y que pareces que ves la cara hasta que ves la expresión de si está pareciendo bien o está pareciendo mal, pero es que vivimos ya como en otro mundo y la inteligencia artificial, claro, está, hay que asumir que ahí está y estudiar dónde tienen los límites. Sí que eso es lo que debemos preservar en todo caso, ¿no? Pero el negarnos a su utilización me parece que es una forma de quedarte atrás y que va a perjudicar, de hecho, muchísimo. Hemos hablado también de medios, de, bueno, que falta, y se dijo también en la sesión anterior, y el número de jueces. Se piensa que esta convocatoria nueva de tantísimas plazas puede, bueno, dar una cierta cobertura a este problema, o es más un tema de gestión, que no de por dónde se puede mejorar más. Sí, no sé si habéis pedido tú también, Jaime y Patricia. Sí, es un momento. Yo creo que con las plazas que ha convocado no se va a cubrir ni las jubilaciones por incapacidad, las jubilaciones
que haya por edad jubilaciones voluntarias. Porque antes la gente saltaba hasta los 70 años, es que puedes jubilar a los 65, pues yo ya estoy contando los que me faltan. Y el Consejo calculó que hacían falta 300 jueces nuevos durante 10 años, no sé si fue hace 2 años o hace 1 año. Esto ayuda mucho, pero que no creo que vaya a resolverlo porque ni siquiera sustituye a los ceses previstos de jubilar. Ojalá me equivoque. Yo quisiera aprovechar para preguntarle a Ramona, por las ponencias, a los tres, a Elsa, si conoce, para que podemos hacer un balance, el rendimiento en números ha mejorado, ha empeorado. En algunas cosas sí, tenía aquí algunos datos que, por ejemplo, yo cuando me presenté, miré los datos de todos los juzgados, tanto por las estadísticas como por vereda, porque no coinciden, nunca han coincidido. Y entonces, por ejemplo, en monitorios recuerdo que había 1.600 y pico vivos y el otro día había 987. De hecho, había 4 funcionarios en monitorios y ahora hay 3. En determinadas plazas, porque esos datos, por ejemplo, había una plaza que de ejecutorias penales en agosto del 25 tenía 123 vivas, pues habían dejado allí, claro, muchas estaban prescritas, actualmente 35. En el 2024 se incoaron solo 472 ejecuciones de título judicial. En el 2020, desde julio del 2025 a antes de ayer que he sacado los datos, 1072. O sea, las revisiones de capacidad también se han reducido bastante. El número de escritos pendientes a fecha de ejecución, a fecha de hoy, son 2.186, que no son muchos. Y solo, aunque hay 200 del año 2025, es que cuando yo lo cogí había escritos del 22. Eso ha desaparecido todo. Solicitudes de ejecución del 22, del 23, del 24 y ahora estamos con las del primer trimestre del 2026. Lo que pasa que son cosas que no lucen, porque el grosso de los monitorios lo llevan abogados de otras plazas. En las ejecuciones de título judicial, que la gran mayoría vienen de monitorios de fondos de inversión, no lo lleva el abogado de aquí y ni lo lleva un procurador. Entonces, el problema es que no luce. Pero hay datos buenos. En ejecución prácticamente van al día, porque tener este número de escritos no es tanto. Entre 13 personas que están continuamente, y la ejecución va. Hay otro tipo de ejecución, la ejecución hipotecaria, que se acosta un poco más, la ejecución de familia va prácticamente al día. Los pagos de las cuentas, se ha instaurado el pago periódico, el pago que te lo hace la propia cuenta, tú solo tienes que dar a confirmar. Entonces, bueno, yo son los números que tengo, pero sí que se han reducido. A lo mejor, por ejemplo, el que dije, había una plaza que tenía demandas pendientes sin incoar 400, del 2023, 2024 y 2025. Ahora solo tiene... Torrelavega lo que ha pasado es que había una plaza enquistadísima y claro, se ha liberado mucho lo de esa plaza. Y también es cierto que las estadísticas son un poco como la contabilidad, es un traje a medida, si no se tienen en cuenta muchos factores. A mí el hecho de que haya muchos menos monitorios vivos no me dice nada. Es que con el tema de los MAC no han entrado nuevos. Normal, ¿no? Claro. De todas maneras, a ver si un día arreglamos el tema de los datos. Sí. Claro. Sí, por favor. Claro. En Granada el ministro nos dijo unos datos que nadie pudo contrastar y que el Consejo desmintió, según los cuales todo está estupendo y maravilloso. Hay una reducción espectacular de la tendencia. A ti, Carlos, y a ti, Rosaura, me gustaría preguntarte una cosa. Yo me voy, como soy decano de Santander, me voy a ceñir solamente a Santander. ¿Qué habéis notado? ¿Ha mejorado el rendimiento? ¿Ha empeorado en algunos sitios, en otros no? Depende. Se ha notado una pequeña mejora en las ejecuciones, pero la tramitación no ha mejorado. O sea, el servicio como de ejecución... Sí. Es... Un poquito, a ver, tampoco vamos a lanzar las campanas al vuelo porque no, la situación no es buena. Yo estoy casi teniendo menos notificaciones que cuando empecé a ejercer. No es buena, pero las ejecuciones sí que se nota, quizás se haya dotado un poquito de más funcionario a la ejecución, ¿no? Sí.
y los mejores. Los mejores Claro, no Sí. lo sé, claro, no lo sé. No, en tramitación hay algunos muy buenos, en ordinarios hay, ¿no? El que ha No sé. podido, bueno, ya no hablo solo Se ha ido a ejecución. El que ha podido escoger se ha ido a Ejecución. Y Carlos, tú tendrás una multitud de comentarios, pero una opinión general o una opinión aproximada llevamos eso. No he dicho nada de la jurisdicción social, que esa ya sabéis que está herida de muerte casi. Efectivamente, dentro de lo que decía, tres cosas. Uno, el dato, importantísimo. Yo vengo, y lo sabe el director general, me gusta muchísimo analizar los datos. Creo que todos tenemos que conocerlos para poder sacar nuestras propias conclusiones, porque esto a veces es como las elecciones, que las ganan todos. Entonces, claro, el dato, tú lo ves y tú dices, hay menos monitorios. Pues sí, claro, bien. Cuando vino la ley, nos quedamos todos así, frenados, todos los ahogados, o metiendo mucho en el primer trimestre del año pasado, y luego de repente pues no metemos ante la inseguridad. No solamente, incluso en justicia gratuita, teníamos muchos procedimientos de compañeros que los tenían frenados y parados porque no sabían si se iban a pagar, ¿no? Entonces, indudablemente el dato de la entrada de la ley no hay que verlo ni siquiera estos 12 meses, sino más. Y, por supuesto, claro, haber limpiado todos los cajones no lo vamos a poner como algo positivo, sino como algo que estaba ahí, que era de lo que no nos podemos enorgullecer, ¿no? Habrá indudablemente, claro, el efecto ese distorsionador que ha dicho antes, el malestar de los funcionarios y los que han podido escoger irse a determinados equipos de trabajo o secciones, pues es fantástico. Igual en ejecución, pues ahora tenemos mejores funcionarios. En tramitación, pues ya sabemos todo lo que entra. Yo el otro día hablaba con la letrada directora del Servicio Común General aquí, me decía que todo lo que se estaba entrando se estaba repartiendo en el día. Ahora bien, también teníamos la experiencia, cuando lo hablábamos, de cosas que tardaban 3 meses luego en dictarse la resolución oportuna por la plaza, en concreto, de la admisión de ese procedimiento. Pues eso, claro, le queremos hacer, nos gustaría ir viendo ese tipo de seguimiento. El dato es muy complejo, pero tal. No sé qué otra cosa te iba a decir yo en relación a esto de los datos. Sí, no, mira, yo te voy a poner un ejemplo. La semana pasada yo insto una doble solicitud de tasación de costas el miércoles, el jueves tenía la tasación de costas de la instancia y el viernes la de la audiencia. No sé si oíste los fuegos artificiales. No, fuera de bromas, indudablemente. Yo reconozco que el volumen ha sido abrumador, o sea, el cambio ha sido abrumador para todos. Coincido en ese análisis que hacía José el presidente, respecto a esa pues separación del juez de la oficina, el que nosotros a veces, como decía Rosaura, no sepamos dónde ir a preguntar, porque como ahora hay gente aquí, gente allí y gente en otro lado, el teléfono es algo impresionante, lo del teléfono es algo impresionante. Cuando estáis diciendo de poner una persona para no sé qué, José, yo le pondría uno al teléfono, pondría uno allí al teléfono para atendernos, para decir, oye, mira, es que pasa esto, es que no sé si esto se va a suspender, si esto está. Es decir, la atención al profesional, sean los procuradores y sean nosotros. Muchísimo. Sí, esa parte a mí yo creo, y bueno, por supuesto, lo ha dicho muy finamente Rosaura. Esa parte de la oficina, me acuerdo haberla conocido en Bilbao hace muchos años, la del mostrador, pero la del pasaplatos, ese del cristal con el pasaplatos de dame por aquí el expediente, que no te voy a dejar que entres. Pero si es que hasta, queridos amigos, hasta en los bancos se han quitado los cristales de seguridad. Y se te atiende en una mesa. Tú vas a la agencia tributaria y te atienden en una mesa. Tú vas a la oficina cántabra tributaria, que esa tampoco es mucho ejemplo, por determinadas cosas, pero también te atienden muchas veces sin esos mostradores, sin esas barreras. Ya no solamente digo a los profesionales, malo, porque donde da gusto a veces es ir a las plazas de instrucción, donde todavía entras en una oficina y tratas con el funcionario así, de tú a tú. Pero en eso otro, ¿sabes? Entonces parece que haya dos mundos, uno los que estamos a un lado y otro los que estamos al otro. Bueno, y cuando intervenimos profesionales, vaya, pero a mí me ha pasado llamar a plazas, pasado por favor con que lleve verbal desahucio, pero es un 250.1, 250.2, yo no le dije que era procuradora, digo, ¿y si llama a mi cliente? ¿Qué dice?
250.1.2. Claro, entonces son cosas que no acercan al ciudadano. Que son cosas mejorables, Jaime. Yo creo que son cosas mejorables y la empatía que hablaba antes Elsa, pues todo depende de las personas. Indudablemente depende de las personas. Yo lo único que pediría, y además porque lo he tenido que vivir cerca y hace poco, es que en todos los funcionarios de justicia, y digo funcionarios, ¿vale?, o personal luego en general, pero en funcionarios tuviesen la misma empatía, la misma profesionalidad y la misma entrega que se tiene en el Servicio Cántabro de Salud en el Hospital Valdecilla. Lo digo como homenaje, que ayer se lo decía a la presidenta del Colegio de Enfermería. Es otro mundo, ¿vale? Entonces eso es lo que hay que ver, que el que va también a los juzgados no va por placer, salvo los querulantes, salvo esos que abusan de la administración de justicia. Esta mañana le daba la buena noticia al director general, digo, tenemos un señor que acaba de plantear 10 solicitudes de justicia gratuita para interponer 10 contenciosos frente a todo Quisquillo. Entonces, ponte tú ahí a distribuir todo eso y tal. Entonces, yo quiero hacer una pregunta a mi actual decano y a mi anterior decano, porque estaban en los colegios y soy un poco sensible a la problemática de ambos. Antes hablaba Carlos de lo poco que cobraba el letrado del turno de oficio. Y me gustaría que Rosola dijera cuánto cobra un procurador en turno de oficio, porque es muy sangrante. Y no sé si con estas cuantías se puede garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva. No sé qué pensáis vosotros. Gracias. Bueno, ahora debemos de ser muy afortunados porque, conseguimos un hito histórico que subir a 40 euros por procedimiento, cuando hemos estado años cobrando 24, 23, 27, creo que 27, no, 28. Sí, 40 euros por procedimiento, sí, efectivamente, que además son los clientes más conflictivos, lógicamente, los que dan más trabajo y con los que tienes que estar más pendiente, no vaya a ser que te denuncien. Todo un proceso, todo un procedimiento. Entero, incluida ejecución. ¿Te viene un electricista Sí. a casa y cuánto te cobra? Bueno, pues 100 y pico euros. Sí. Sí. y eso, no te olvides que pasa en los procuradores, pasa por supuesto en los profesionales de la abogacía, asumiendo una responsabilidad, ¿vale? Ya no solamente a veces es todo el tiempo que tengas que dedicar a la atención a ese cliente, todas las llamadas que te pueda realizar, los correos electrónicos o el trabajo que hagas. La responsabilidad. Todos aquí tenéis vuestras respectivas responsabilidades, pero sí, que ya sabemos, Juan, que el sistema da para lo que da, y lo da aquí, y lo da en toda España, pero tiene que saberlo todo el mundo y vosotros también tenéis que saberlo. Que sepáis que cuando hay un profesional del turno de oficio, que a veces incluso pues, nos toca recurrir porque la ley nos lo obliga, porque el cliente nos lo obliga, porque se expone a una denuncia que luego nos llega al colegio, ¿por qué? Pues por un principio de responsabilidad y muchas veces algunos porque la tenemos por esa vocación de servicio público más que por lo que te ofrece trimestralmente el turno de oficio. Entonces, esa responsabilidad, yo muchas veces digo una frase, incluso para los profesionales que prestamos 16 al día en todo Cantabria los servicios de guardia y asistencia durante las 24 horas, digo, hay muchos profesionales, por no decir, yo creo que todos, que algunos no se levantarían de la cama para asistir a un detenido a determinadas horas, o el sábado o el domingo. Ya no digo entre semana y a cualquier hora. Entonces hay muchos profesionales de otros sectores, que yo no meto el dedo en el ojo a nadie, sino que lo pongo en valor en lo nuestro. El ir a una comisaría el sábado, ir a la policía local a las 3 de la mañana, el volver el domingo, el tirarte no sé cuánto tiempo, por unas compensaciones que son las que son, pero responsabilidad. Sí, ahí atrás. Sí. Tienes, sí, que no te veía, perdón. Sí, precisamente respecto a lo que le estaba comentando a Rosaura, pues me gustaría que Carlos también aclarase lo que ha decidido el gobierno pagar en el turno de oficio para los más con acuerdo y sin acuerdo. Ya nos lo cuentas para que vean. Sí, bueno, lo he dicho antes, actualmente se ha tardado unos meses, porque además, entre otras cuestiones, y en honor a la verdad, había unas negociaciones avanzadas a finales del año 2024, que todavía para la reforma del decreto y incrementar algunas actuaciones y los módulos económicos, que yo siempre digo indemnizaciones, ¿vale? Porque es que es como está conceptuado, no son honorarios, no,
No son derechos, son indemnizaciones. Parece como diciendo, oye, te he hecho un mal, te voy a indemnizar, ¿no? Te he hecho un mal teniendo que llevar este asunto del turno de oficio, pues ahora te indemnizo. Entonces, se han retribuido a 50 euros. Aquí, ahora mismo, el MAS está contemplado a 50 euros, incluyendo pues eso, la posible reclamación extrajudicial que hagas. Si utilizas un burofax, pues ahí va adentro, y si utilizas otro medio, claro, para una mediación privada no da, por supuesto, ¿no? Y para ni siquiera ese sistema que nosotros hemos implantado en el Colegio de la Abogacía, para, bueno, pues auxiliar e intentar liberar de carga. Nosotros, para que os hagáis una idea, en ese servicio que hemos implantado, en aproximadamente 2-3 semanas se puede estar realizando, desde que nos lo solicita un ciudadano asistido por un compañero, el acto de la conciliación o de la mediación en el colegio, y levantamos el correspondiente acta. El coste que puede tener es aproximadamente de unos 100 y pico euros. ¿Por qué? Porque hay que retribuir al compañero, que va a cobrar una pequeña cantidad por ese día, actuar de mediador y conciliador. Los resultados pues son parcos y exiguos, pero claro, ni siquiera podemos pagar ese dinero cuando es un cliente del turno de oficio, y te dice que el burofax le pagues tú. Y dices, pues no, mira, el burofax a mí no me le pagan, no le vas a pagar tú. Pues tenemos que buscar, y por eso tenéis que entender, y afortunadamente se ha abierto la jurisprudencia en ese sentido, el tema de los correos electrónicos y la fehaciencia de lo que veníamos también haciendo antes, que era eso, negociar, intercambiar los correos, y que efectivamente tenemos, y en eso somos muy rigurosos en el colegio, la confidencialidad, el secreto de las comunicaciones entre los compañeros no levantamos nunca, prácticamente no autorizamos nunca que se pueda levantar, pero existen, es que existen todo eso. Entonces, de alguna manera, lo tenemos que soslayar. Y ahora estamos, Isabel, pues negociando el nuevo decreto y viendo, pues bueno, pues a ver si es posible, y ayer lo pedía y le debo una consumición al presidente del Tribunal Superior de Justicia, que lo dijo ante la consejera, que se debería retribuir más y se debería premiar más que como ahora mismo está contemplado, es que en el caso de que se alcanza un acuerdo se paga el 75% del módulo correspondiente a ese procedimiento, que se haga como otras comunidades en las que se paga, si no el 100, el 125%, de tal manera que se prime el que efectivamente se alcancen esos acuerdos en los más. Yo creo que sí, ese sería el mejor dinero gastado, yo creo, ¿no? No sé si coincidimos todos. ¿Alguna otra cuestión? Porque veo que os estáis levantando. Sí, por alusiones, Juan. Sí, buenos días por abundantes alusiones. Bueno, muchas gracias por vuestras intervenciones y gracias también por el reconocimiento. Acércate, que veo más. La parte de los utentes, por ejemplo, que hemos hecho desde la Dirección General, pues para poner en marcha un proceso de transformación intensísimo, radical, y también pues de la norma. Acércatelo más, Juan. Es que no está conectado, yo creo. ¿Tiene luz? Sí. Pues acércatelo más. Tú como Julio Iglesias, venga. Bueno, simplemente, en relación con lo último que se ha tratado, fundamentalmente las cuestiones y indemnizaciones, pues con los oficios, que tengo que señalar que precisamente así, como en esta legislatura, cuando hemos incrementado más que notablemente, de cerca del 25% de las indemnizaciones que se abonan a los profesionales que intervienen en el turno de oficio, en general, justicia gratuita, ¿no? Pasado, por poner ejemplo, al Colegio de Abogados, un gasto real de los primeros 200.000 a prácticamente 3 millones de euros. Es cierto que queda cierto recorrido, es cierto que se pueden matizar algunos de los aspectos que hemos comentado, especialmente propiciando que se llegue a acuerdos y pudiendo indemnizar o contribuir a los profesionales en el caso de que haya un más con éxito, pues con la misma modo de procedimiento que se evita, incluso un poco más. Esto es una cuestión que podemos hablar, ¿no? Y en relación con el resto de las cuestiones, me gustaría simplemente que Elsa, que ha señalado una cosa que ha pasado, creo que un poco desapercibida, que nos diga si efectivamente el uso de que ahora, por una disminución del número de monitorios en el Partido Judicial de la Vega, antes había 4 funcionarios, se puede entender que ahora hay 3. ¿Quiere esto decir que no ha desaparecido un funcionario? No, se le ha pasado al grupo de verbales. Bueno, pues esto es precisamente, yo creo que la virtud más importante que podemos atribuir a esta reforma que todos queremos que tenga éxito, que es esa movilidad funcional. Y quería preguntarte además cómo ha sido tomado por ese funcionario que de repente estaba en el... Bueno, pues como está de baja, pues, y lleva sin cubrir la baja desde el 4 de marzo.
Pues, pero bien. Sí, hay gente además que a veces te deja caer. Si se hace algún cambio, yo escucho y luego ya decido con calma. El Servicio Público de Justicia, pero también es verdad que se han puesto de manifiesto en esta mañana algunos aspectos que no están vinculados a esta reforma. Por ejemplo, el plan de empleo, que desde la Comunidad Autónoma venimos demandando al Ministerio que debería haberse adelantado precisamente esas no jubilaciones, como comentaba Patricia, que vienen en el plazo breve de la magistratura, sino también de los funcionarios de justicia. Tenemos ahora mismo, también lo he comentado esta mañana, una plantilla de unos 660 trabajadores en el ámbito del Servicio de Justicia, de las cuales tenemos 160 vacantes. Entonces, las vacantes no quiere decir que no haya alguien desempeñando, pero no hay un funcionario de carrera. La Comunidad Autónoma, que tiene competencias en esta materia, tiene unas competencias limitadas, una capacidad de actuación también limitada, ¿no? Porque no podemos convocar oposiciones. Debe ser el Ministerio que convoca las oposiciones. Ahora mismo, esa situación que comentabas de que no hemos podido cubrir una determinada plaza porque está de baja el funcionario, porque no tenemos lista de interinos, se solucionaría fácilmente si el Ministerio cumpliera con su obligación de adaptarse a estos acontecimientos, haber previsto una oferta de empleo lo suficientemente numerosa para que esas plazas fueran cubiertas por funcionarios de carrera y liberaran de esa manera efectivamente esa bolsa de interinos que sería seguramente de los interinos mejor formados, es decir, gente que ya ha trabajado. De manera que ahora mismo los pocos interinos que van quedando de vez en cuando en la lista son personas que efectivamente no tienen ese nivel de formación, que seguramente sería óptimo que los funcionarios de mayor antigüedad, interinos de mayor experiencia, están participando en esas plazas. Por tanto, no siempre desobligación de la responsabilidad de que no hayamos acertado, pero sí que se tenían cuestiones que pueden incidir en el modelo, pero que no guardan relación con el sistema. Muchas gracias, Juan. Y ahora yo creo que sí podemos decir que siendo las 13:52, ¿verdad? El acto ha terminado, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana a las 9:30.